Hola, amigos. Hoy les contaré una historia que encoge el corazón. Pónganse cómodos. Esta historia cambiará todo en lo que creían. Empezamos. Sofía siempre supo que no era de nadie. Ese conocimiento estaba tan arraigado en su interior que hacía mucho tiempo que había dejado de causarle un dolor agudo. La herida se había entumecido, se había cubierto con una costra, se había convertido en parte de ella misma, como el lunar en su muñeca izquierda o la costumbre de morder el lápiz cuando estaba nerviosa. En la casa Hogar Esperanza número 7, donde pasó sus primeros 17 años, había muchos como ella, dejados, abandonados, olvidados, niños que nadie buscaba. A ella la encontraron en una fría mañana de febrero en la entrada del Hospital General de la Delegación, envuelta en un grueso rebozo de lana gris, amoratada por el frío, pero viva, resistente, dirían después las cuidadoras, meneando la cabeza. Ni una nota, ni un nombre, ni una sola pista. Solo el rebozo, viejo, claramente tejido a mano, con puntadas desiguales y un extraño patrón geométrico en el borde. El rebozo no se lo dieron a Sofía. Dijeron que se había perdido en un traslado entre instituciones. Ella nunca lo creyó. El nombre se lo dio la directora de la casa Hogar. Una mujer robusta de ojos cansados y una voz inesperadamente suave. Sofía, porque ese año ese nombre era popular. El apellido se lo asignaron de oficio, Ríos. Qué bonito, decía la directora. Como si fueras de gente de verdad. Sofía creció como una niña callada y discreta. No era de las que llamaban la atención de los posibles padres adoptivos, demasiado delgada, demasiado silenciosa, con una mirada demasiado adulta en sus ojos oscuros, casi negros. Los padres adoptivos querían niños lindos y sonrientes que se les echaran al cuello gritando, mamá y papá. Pero Sofía los miraba como si pudiera ver a través de ellos, y la gente era la primera en desviar la mirada. A los 7 años, dejó de tener esperanzas. A los 12, dejó de soñar. A los 17, decidió firmemente que saldría adelante por sí misma, y lo logró. Ahora tenía 29 años. Trabajaba en el Archivo General de la ciudad. Un puesto modesto, un sueldo pequeño, pero era un lugar tranquilo, silencioso, y estaba rodeada de libros y documentos antiguos. A Sofía le encantaban las historias de otros, eran más seguras que la suya. Vivía en un diminuto departamento de renta en la periferia, en una colonia popular. Un solo cuarto, una cocina de 3 por 3 metros. La ventana daba a un patio interior. Pagaba puntualmente, no hacía ruido, saludaba a los vecinos y nunca llevaba invitados. No tenía invitados, ni tampoco amigos. Sus colegas la consideraban un poco extraña, pero inofensiva, reservada, absorta en sus pensamientos. Esa mañana, Sofía se despertó como de costumbre a las 6. Preparó un café de olla, untó mantequilla en un bolillo, comió de pie junto a la ventana, mirando el muro gris del edificio de enfrente. Se vistió, un vestido gris, un cardigan gris, zapatos grises de tacón bajo. No le gustaban los colores vivos. Atraían la atención. Revisaba el buzón por costumbre una vez a la semana, los sábados. Pero hoy, al pasar, vio de reojo algo blanco que sobresalía de la ranura. Se detuvo. El corazón le dio un vuelco extraño. Tonto. El sobre era grueso, de color crema. La caligrafía era pulcra. Elegante, como si la hubieran escrito con pluma. Su nombre, su dirección, sin remitente. Sofía giró el sobre en sus manos. Nadie, nunca, le había escrito una carta. Nadie siquiera sabía que existía. Lo abrió allí mismo, en el portal, recargada contra la pared fría. Dentro había una sola hoja, igual de gruesa, color crema. El texto estaba escrito a máquina, una antigua, a juzgar por las letras desiguales y la cinta desvaída. Estimada Sofía Ríos, por medio de la presente, se le notifica que, de acuerdo con el testamento dejado por la ciudadana Elena Castillo, fallecida el 14 de octubre del presente año, usted hereda la propiedad de una casa ubicada en la calle de los Jardines No. 12, en el pueblo de San Miguel del Silencio. Para formalizar la herencia, es necesario que se presente ante el notario, licenciado Serrano, antes del 30 de noviembre. Atentamente, T. Linares, asistente del notario. Sofía leyó la carta 3 veces. Luego, una más. Elena Castillo. No conocía a ninguna Elena Castillo. No conocía a nadie. En realidad, San Miguel del Silencio. Nunca había oído ese nombre. ¿Qué relación tenía con ella una mujer desconocida y muerta? Un error, decidió Sofía. Se equivocaron.
confundieron la dirección. Había muchas personas de apellido Ríos en el mundo. Pero el nombre, Sofía Ríos. ¿Cómo sabían su nombre? Formal. Inventado por la misma directora. Porque había que poner algo en el acta. Ríos. En honor a Octavio Paz, se había reído. Quizás te conviertas en poeta. Sofía no se convirtió en poeta. Se convirtió en una archivista que le temía a su propio pasado. Ese día, por primera vez en 6 años, llegó tarde al trabajo. El licenciado Serrano resultó ser un hombre delgado de unos 60 años. Con una barba canosa y ojos atentos detrás de unos lentes de armazón fino. Recibió a Sofía en un despacho diminuto, atiborrado de carpetas y con olor a papel viejo y, por alguna razón, a hierbabuena. Ríos, repitió, hojeando unos documentos. Sí, todo correcto. El testamento fue redactado hace 3 años. Elena Castillo, nacida en 1959. Soltera, sin parientes vivos. Pero yo no soy su pariente, dijo Sofía. Su voz sonaba baja y ronca. Ni siquiera la conozco. Serrano levantó la vista. Eso no importa. Un testamento es la expresión de una voluntad. Una persona tiene derecho a dejar sus bienes a quien desee, incluso al primer desconocido que se encuentre. Hizo una pausa. Aunque, debo admitir, a mí también me sorprendió. Doña Elena fue mi clienta durante muchos años. Una mujer tranquila, reservada. Cuando redactamos el testamento, le pregunté quién era esta Sofía Ríos. Me miró de una forma, Serrano negó con la cabeza. Dijo, es a quien más falta le hace. A Sofía se le secó la garganta. ¿Quizás conocía a mis padres? No lo sé, respondió honestamente el notario. Yo tramito papeles, no resuelvo misterios. Aquí están los documentos. La casa es suya. Puede venderla, vivir en ella, demolerla es su derecho. Eso sí, está un poco descuidada, le advierto. Sus últimos años estuvo enferma, no cuidaba la casa. Y bueno, después de su muerte, estuvo cerrada 1 o 2 semanas. Sofía tomó las llaves. Pesadas. Antiguas. En una argolla de hierro forjado. Se sentían frías en su palma. El pueblo está lejos. Unas 4 horas en camión. O 3 si tiene suerte con un aventón. La zona es apartada. Bonita. Pero apartada. Fue el sábado. El camión se sacudía por una carretera llena de baches. Por la ventana se extendían bosques interminables de pinos y encinos con el follaje marchito. Octubre agonizaba. El cielo colgaba bajo, gris y pesado. Olía a llovizna. El camión estaba casi vacío. 3 ancianas con canastas, un hombre sin afeitar durmiendo en el asiento trasero, una niña de unos 10 años con un libro en las rodillas. La niña miró a Sofía varias veces, como si la reconociera, y luego se volteó. San Miguel del Silencio resultó ser exactamente como su nombre sugería, silencioso, somnoliento. Las casas se escondían detrás de altas bardas. A lo largo de la calle crecían viejos manzanos. En el suelo se pudrían los frutos caídos. A lo lejos ladraba un perro. No se veía gente. La calle de los Jardines no la encontró de inmediato. Las placas de las calles estaban oxidadas, los nombres borrados. La casa número 12 estaba al final, al borde del bosque. Era vieja, de madera, con el techo hundido y el porche inclinado. Los marcos de las ventanas, alguna vez tallados y pintados de azul y blanco, ahora estaban descarapelados y se veían más patéticos que hermosos. Sofía se quedó un largo rato junto a la reja. El corazón le latía deprisa, de forma irregular. Una casa ajena, una vida ajena, una muerte ajena. ¿Qué hago aquí? No sabía la respuesta, pero abrió la reja y caminó por el sendero cubierto de maleza hacia el porche. La llave giró en la cerradura con un chirrido pesado. La puerta se abrió y del interior salió un vaho a aire viciado, a polvo, a vejez y a algo más algo familiar. Sofía se quedó inmóvil en el umbral, tratando de identificarlo. Lavanda, ajenjo, lana de pronto lo supo. Lana mojada. Así olía aquel rebozo, el mismo en el que la habían envuelto hacía 29 años. Las piernas le flaquearon y tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caer. Sofía permaneció en el umbral varios minutos, incapaz de dar un paso adentro. El corazón le martillaba tan fuerte que oía sus latidos en los oídos. Aquel olor imposible, olvidado, la envolvía, la arrastraba hacia adentro como unas manos invisibles. Finalmente, se obligó a entrar. La casa la recibió con penumbra y silencio. Las contraventanas estaban cerradas, solo se filtraban tenues franjas de luz de octubre por las rendijas. Sofía buscó a tientas el interruptor,
Lo accionó. No pasó nada. Habían cortado la electricidad. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz rescató de la oscuridad un recibidor estrecho, lleno de cajas y abrigos viejos colgados en un perchero. El suelo crujía bajo sus pies. Olía a polvo, a humedad y todavía a esa lana. Sofía avanzó hacia la habitación principal. Resultó ser inesperadamente grande. Techos altos, alguna vez encalados, ahora cubiertos de manchas amarillentas. Una estufa de leña de azulejos en una esquina, con el esmalte desconchado. Los muebles eran macizos, de madera oscura, una alacena, una mesa, 2 sillas, una cama con cabecera de hierro. En las paredes, un papel tapiz descolorido con un estampado de florecitas y varias fotografías enmarcadas. Sofía se acercó a las fotografías. El haz de la linterna tembló en su mano. En las fotos aparecía una mujer, la misma en diferentes etapas de su vida. Joven, con una trenza gruesa, vestida con un sencillo vestido frente a esta misma casa. Más mayor, ya con canas, junto al manzano del jardín. Y finalmente, muy anciana, delgada, con las mejillas hundidas, sentada en un sillón junto a la ventana. Elena Castillo. Sofía escudriñaba su rostro, tratando de encontrar algo familiar. Nada. Rasgos ajenos. Ojos ajenos. Claros. De un azul pálido. Nada en común con su propio reflejo en el espejo. ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? No había respuesta. Solo el silencio y el olor a polvo. Sofía regresó a la ciudad esa misma tarde. Durante toda la semana siguiente no dejó de pensar en la casa, en la carta, en la anciana muerta de rostro desconocido. Trabajaba de forma automática, confundiendo carpetas, dejando caer documentos. Sus colegas la miraban de reojo con extrañeza. Ella, que siempre era tan metódica y ordenada. El viernes pidió vacaciones. Por primera vez en 3 años. ¿Estás segura?, preguntó su jefa, entrecerrando los ojos miopes. Tenemos los informes trimestrales. Estoy segura, respondió Sofía. Su voz sonaba hueca. Necesito irme. Asuntos familiares. La palabra, familiares, le raspó la lengua. Ella no tenía familia. Nunca la había tenido. Pero ahora tenía una casa. La segunda vez llegó preparada. Una mochila con ropa, una linterna de pilas, velas, cerillos, una botella de agua y pan. Consiguió un aventón y llegó más rápido. El conductor, un hombre mayor y callado en una camioneta destartalada, la dejó justo en la desviación hacia San Miguel del Silencio. Noviembre apenas comenzaba, pero ya se sentía el frío, y las ramas desnudas de los árboles se recortaban negras contra el cielo plomizo. ¿Viene para largo?, preguntó el conductor mientras ella bajaba de la cabina. No lo sé. El hombre carraspeó. A lo de doña Elena, ¿verdad? Sofía se quedó helada. ¿Cómo sabe? Pues la casa es la número 12. No vienen otros forasteros por aquí. Hizo una pausa, mirando hacia adelante. Era una mujer rara. Toda la vida sola. Decían que no estaba bien de la cabeza. ¿Qué quiere decir con que no estaba bien? El hombre se encogió de hombros. Pues eso. Se cuchicheaban cosas. Encendió el motor. Vaya con cuidado por allá. La casa es vieja. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Y se fue, dejando a Sofía sola al borde de una carretera vacía. Los 2 primeros días los pasó limpiando. Resultó ser más difícil de lo que pensaba. No físicamente, sino emocionalmente. Cada objeto estaba impregnado de una vida ajena, de recuerdos ajenos. Platos con los bordes desportillados, servilletas bordadas, amarillentas por el tiempo. Libros, muchos libros, gastados, con anotaciones en los márgenes. Cajas con hilos, botones, retazos de tela. Un joyero con flores secas. Sofía metía todo en costales, lo sacaba al patio, trapeaba los pisos, limpiaba las ventanas, arrancaba el papel tapiz viejo. La casa parecía revivir bajo sus manos, respiraba, crujía, suspiraba. A veces, le parecía que alguien la observaba desde los rincones. Se giraba, nadie, solo las sombras de las velas danzando en las paredes. Al tercer día, llegó al dormitorio. La habitación era más pequeña que las demás, casi vacía. Una cama, un buró, un ropero con las puertas hinchadas. En el suelo, un tapete viejo, desgastado, que alguna vez debió ser rojo y ahora era de un color pardo por el polvo y el tiempo. Sofía decidió tirarlo, enrollarlo, sacarlo y quemarlo en el patio. Se inclinó, tomó el borde pesado y denso, y tiró de él. El tapete cedió con un sonido sordo. Debajo había una trampilla. Sofía retrocedió de un salto. El corazón se le fue a los pies.
La trampilla era de madera, cuadrada, con una argolla de metal oxidado a modo de manija. Las tablas se habían oscurecido con el tiempo, pero parecían sólidas. En la tapa había un patrón tallado, simple, geométrico, líneas entrelazadas que formaban una especie de estrella. Lo reconoció. Era el mismo patrón, el mismo que tenía su rebozo. Sofía se dejó caer lentamente al suelo. Las piernas no la sostenían. Las manos le temblaban tanto que apenas podía respirar. No era una coincidencia. No podía ser una coincidencia. Se quedó sentada en el suelo frío, mirando la trampilla, y por primera vez en muchos años sintió como algo dentro de ella, algo congelado, muerto, comenzaba a descongelarse, y dolía tanto que quería gritar. Pasó tal vez media hora antes de que pudiera obligarse a moverse. Sofía se arrodilló frente a la trampilla. Sus dedos encontraron la argolla fría, oxidada. Tiró. La tapa se abrió con un gemido prolongado. Abajo había oscuridad. Sofía alumbró con la linterna. El haz de luz reveló una escalera de madera que descendía. No era muy profundo. 1,5 metros. Suelo de tierra. Paredes de troncos sin labrar. Una bodega. Una bodega común. Pero allí había algo. Sofía bajó con cuidado, escalón por escalón. La escalera crujía bajo su peso. En la bodega olía a tierra y a humedad. En los estantes a lo largo de las paredes había frascos de mermelada, conservas, compotas, las provisiones típicas de una anciana de pueblo. Y en un rincón, sobre la tierra, había un baúl, viejo, de madera, con el mismo patrón en la tapa. Sofía lo abrió. Dentro había cartas. Muchas cartas. Docenas. Cientos. Atadas con un cordel. Apiladas en fajos ordenados. Y una fotografía. En blanco y negro. Amarillenta. Con los bordes gastados. Tomó la que estaba encima. En la foto aparecía una mujer joven, muy joven, casi una niña. Cabello oscuro, ojos oscuros. En sus brazos, un bebé envuelto en un rebozo gris con un patrón en el borde. Sofía le dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, con tinta desvaída, estaba escrito, Laura y Sofita. Febrero. El año era el mismo, el año de su nacimiento. La fotografía se le cayó de los dedos. Sofía no recordaba cómo salió de la bodega. Volvió hacia arriba, en el dormitorio, sentada en el suelo con la espalda contra la pared. En sus manos, la fotografía, la misma. Laura y Sofita. Febrero. Afuera oscurecía. La vela en el alféizar se consumía, derramando cera amarilla. Las sombras se arrastraban por las paredes como seres vivos. Sofía se obligó a levantarse. Las piernas no le obedecían, la cabeza le zumbaba. Bajó de nuevo a la bodega, agarrándose con cuidado de la pared, y sacó del baúl el primer fajo de cartas. Eran muchas, muchísimas. Atadas con cordel, ordenadas por años. En cada fajo había un papelito pegado con la fecha. Las más antiguas, de hacía más de 40 años. Las más recientes, de 3. Sofía lo subió todo. Lo extendió sobre la mesa de la habitación grande. Encendió más velas. Se sentó y empezó a leer. La primera carta estaba fechada en marzo, hacía 41 años. La letra era grande, infantil, con adornos. Querida tía Elena, mamá dijo que te fuiste muy lejos y que ya no vas a volver. Pero yo no le creo. Me prometiste que me enseñarías a tejer. Por favor, ven. Sin ti me aburro. Lupe me molesta y mamá no para de llorar. Besos. Tú, Laura. Sofía releyó la carta 2 veces. Tía Elena. Eso significaba que Elena Castillo era la tía de Laura, la hermana de su madre. ¿Y por qué se fue? ¿A dónde? La siguiente carta era de un año después. La letra era ya más firme, más adulta. Tía Elena, ¿por qué no contestas? Ya te he escrito 6 cartas. Mamá dice que nos abandonaste, como papá, pero yo sé que no es verdad. Tú no eres así. Lupe dice que te fuiste por mi culpa, que yo tengo la culpa de todo. ¿Es verdad, Laura? Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El dolor de una niña, congelado en tinta desvaída. Conocía ese sentimiento. Lo conocía demasiado bien. Las cartas se sucedían, año tras año. Laura escribía con insistencia, con desesperación, sin recibir respuesta. Le contaba de la escuela, de sus amigas, de los libros que leía, de su madre, que bebía cada vez más, de su hermana Lupe, que se había casado y se había ido, de lo sola que se sentía en la casa vacía. Y luego, una carta que le cortó la respiración a Sofía. Tía Elena, tengo 18 años. Estoy embarazada.
Se llama Alejandro. Es bueno, amable, prometió casarse conmigo, pero sus padres se oponen. Para ellos no soy nadie, una muerta de hambre, la hija de una borracha. Se lo llevaron a no sé dónde. Ni siquiera se despidió. Mamá se enteró del bebé y me corrió de la casa. Me dijo, ya no eres mi hija. No sé qué hacer. No sé a dónde ir. No sé por qué te escribo, si de todos modos no vas a contestar. Pero ya no tengo a nadie más. Laura. Sofía dejó la carta a un lado. Le temblaban las manos. Alejandro. El patronímico que le habían inventado, Alejandrovna, ahora se sentía como una cruel ironía. ¿Coincidencia? ¿O la directora sabía más de lo que decía? Agarró la siguiente carta. La letra había cambiado, era brusca, nerviosa. Las letras saltaban en los renglones. Tía Elena, contestaste. No lo creía, no tenía esperanzas, y contestaste. Gracias. Gracias por dejarme ir a tu casa. Iré en cuanto pueda. No tengo dinero para el boleto, pero ya se me ocurrirá algo. El bebé nacerá en febrero. La llamaré Sofía, como la abuela. ¿Recuerdas que me contabas de la abuela Sofía, que sobrevivió a la revolución y a la hambruna y aún así siguió siendo buena? Yo también quiero ser así. Quiero que mi hija sea así. Nos vemos pronto. Tú, Laura. Sofía leyó durante toda la noche. Las cartas se unían para contar una historia terrible, amarga como el ajenjo. Laura llegó a casa de Elena en San Miguel del Silencio en su 7º mes de embarazo. Vivió aquí, en esta misma casa. Elena la acogió, la cuidó, la ayudó en el parto en febrero, tal como estaba escrito. Y entonces, algo pasó. Tía Elena, no entiendo por qué dices eso. ¿Por qué quieres que dé a Sofita? Es mi hija. Mía. No se la daré a nadie. Dices que será lo mejor para ella. Que soy joven. Tonta. Que no tengo nada. Pero tengo amor. ¿Acaso eso no es suficiente? Y la siguiente. Una semana después, no deja de llorar. Llevo 3 noches sin dormir. No tengo leche. No tengo dinero. No tengo fuerzas. Tenías razón. No puedo con esto. Soy una mala madre. Pero no la entregaré. No la entregaré. Y luego, la carta que Sofía leyó 3 veces. Sin poder creer lo que veía. Sé lo que hiciste. Mientras dormía, te la llevaste, a mi niña, a mi Sofita, la llevaste a la ciudad y la dejaste en la entrada de un hospital, como a un cachorro, como a un objeto inservible. Te odio. ¿Me oyes? Te odio. Dices que es lo mejor, que la encontrarán, la darán a una buena familia, que crecerá feliz. ¿Y qué pasará conmigo? ¿Pensaste en eso? Me mataste, tía Elena. Me mataste. Me voy. No me busques. No me escribas. No quiero volver a verte. Nunca. Laura. Sofía se quedó inmóvil, mirando la vela que se consumía. Así que eso fue. Por eso terminó en aquella entrada de hospital en una mañana de febrero. No fue su madre quien la abandonó por voluntad propia. Fue Elena. Su tía abuela decidió por todos. Dispuso de una vida ajena como si fuera suya. La ira subía desde su interior, caliente, sofocante. Sofía apretó los puños con tal fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. 29 años. 29 años pensando que nadie la quería, que su madre la había tirado como basura. Y la verdad estaba aquí, en estas cartas, en esta casa maldita. ¿Por qué Elena le dejó la herencia? ¿Para que supiera la verdad? ¿Para que la perdonara? ¿O para que sufriera? ¿Cómo había sufrido Laura? Sofía agarró las cartas restantes, las que estaban fechadas en los últimos años. La caligrafía había cambiado de nuevo. Era senil, temblorosa, pero no era la letra de Laura. Era la propia Elena quien escribía. Sofita, no me conoces. No sabes que existo, pero yo te conozco a ti. Te he vigilado toda tu vida a través de una conocida que trabajaba en tu casa hogar. Doña Clara, un alma buena. Ella me enviaba noticias, fotos, me contaba cómo crecías. Supe cuando entraste a la primaria, cuando terminaste la secundaria, cuando conseguiste trabajo en el archivo. Te has convertido en una mujer inteligente, fuerte, hermosa. Igual que tu madre. Laura nunca me perdonó. Murió hace 15 años, sola, enferma, rota. Intenté encontrarla, intenté explicarle, pero no quiso escuchar. Se fue sin mirar atrás. No te pido perdón. Sé que no lo merezco, pero quiero que sepas la verdad. Toda la verdad sobre ti, sobre tu madre, sobre mí. Estas cartas son mi confesión, mi pecado, mi cruz. La casa es tuya. Haz con ella lo que quieras. Quémala si eso te alivia.
Pero primero, lee todo hasta el final. Hay algo más. Algo que debes saber. Elena. Sofía dejó la carta. ¿Qué más? ¿Qué más podía ser peor que lo que ya sabía? Quedaban varios sobres en el fajo. Se estiró para alcanzarlos y, de repente, oyó un sonido. Un crujido. Una tabla del suelo en el pasillo. Había alguien en la casa. Sofía se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El crujido se repitió, más cerca. Alguien caminaba por el corredor, sin prisa. Pasos pesados, el arrastrar de suelas sobre el piso de madera. Agarró un candelabro, lo único que tenía a mano. Pesado, de latón, con un borde afilado. Se levantó, pegando la espalda a la pared. La puerta de la habitación se abrió. En el umbral había una mujer, no muy alta, robusta, con un abrigo oscuro y un rebozo cubriéndole la cabeza. Su rostro era abotagado, con mejillas pesadas y ojos pequeños, hundidos profundamente en pliegues de piel. Los labios, apretados en una línea delgada y maliciosa. La mujer miraba a Sofía, y su mirada estaba tan cargada de odio que Sofía retrocedió un paso instintivamente. «Así que esta eres tú», dijo la mujer. Su voz era grave, ronca, como si estuviera resfriada. «La bastarda de la Laura. Al final apareciste». Sofía tragó saliva. «¿Quién es usted?» La mujer esbozó una sonrisa torcida. «Malévola. ¿No me reconoces? Yo a ti sí te reconocí de inmediato. Eres el vivo retrato de tu madre. Igual de flaca y de pelo negro». Escupió en el suelo. «Soy Lupe. Tu tía. Si nos ponemos familiares. Lupe. La hermana de Laura. La que la molestaba de niña y se casó joven». Sofía bajó el candelabro, pero no lo soltó. «¿Cómo supo que estaba aquí? ¿Y cómo no iba a saber? El pueblo es un pañuelo, todos se enteran de todo. Ya te habían visto la primera vez que viniste, que andabas de metiche en la casa de la Elena. Al principio no lo creí. Pensé, a saber quién será. Pero luego la vecina me dijo, joven, de pelo negro, ojos oscuros». Lupe entrecerró los ojos. Y ahí fue cuando até cabos. Entró a la habitación sin pedir permiso. Echó un vistazo. Vio las cartas sobre la mesa y su rostro se crispó. Así que leyendo, hurgando en la ropa sucia de otros. «No es de otros», dijo Sofía en voz baja. «Es mía. Mi madre escribió estas cartas». «¿Tu madre?» Lupe resopló. La Laura era una tonta. Vivió como una tonta y se murió como una tonta. Se le arrimó a esa víbora de la Elena. Tuvo una hija de quién sabe quién. Y luego se pasó 20 años lloriqueando porque la vida no le sonreía. Sofía sintió que la ira hervía en su interior. «No se atreva a hablar así de mi madre». «¿Y qué? No es la verdad». Lupe se acercó. Olía a ajo y a algo agrio. «Yo la conocí mejor que tú, escuincla. Crecimos en la misma casa. La Laura siempre fue una soñadora. Vivía en las nubes, leyendo sus libritos. Soñaba con el amor, y en cuanto la vida la apretó, se rompió. Era débil, como nuestra madre. Su madre la corrió de la casa estando embarazada». Lupe se encogió de hombros. «¿Y qué querías que hiciera?» Era una vergüenza para todo el pueblo. Soltera y con panza. Y encima, de ese, se interrumpió. ¿De quién? Sofía se inclinó hacia adelante. «De Alejandro. ¿Sabe quién es mi padre?» Lupe desvió la mirada. Por primera vez en toda la conversación. Parecía insegura. «Lo sé. Todos lo sabían. Pero de eso no se hablaba». «¿Por qué?» Silencio. Lupe miraba hacia un lado. Hacia la ventana oscura. «Porque su familia», titubeó. «Porque no son como nosotros. Ricos. Gente respetada. No necesitaban una mancha en su reputación. Lo arreglaron todo. Se llevaron a su Alejandro lejos y a la Laura la amenazaron. Si abres la boca, te irá peor». «¿Con qué la amenazaron?» «Y yo qué sé». Lupe sacudió el hombro con rabia. «Yo ya estaba casada para entonces. Tenía mis propios problemas. No me importaban las tonterías de la Laura». Sofía la miraba. A esa mujer extraña y malvada que era su pariente de sangre. Y no sentía nada más que asco. «¿A qué ha venido?» Lupe levantó la cabeza. «A lo que me corresponde. Esta casa es mía por derecho. Elena era hermana de mi madre. Yo soy su sobrina directa. Y tú no eres nadie. Una recogida. Una huérfana». «Tengo los documentos», dijo Sofía con frialdad. «El testamento está certificado por un notario. Me importan un bledo tus documentos». Lupe estalló en un grito. Su cara se amorató. Las manos le temblaban. «Esta casa es mía. Mía. Llevo años esperando a que se muriera esa vieja bruja.
Pensé, bueno, por fin tendré algo. Y va y te la deja a ti. A ti, a quien ni conocía. Sofía guardó silencio, observando cómo Lupe se ahogaba de rabia, y comprendió la verdad. Para eso había venido esa mujer en mitad de la noche. No por lazos familiares. No por un deseo de conocerla. Era codicia. Simple y llana codicia humana. Doña Elena sí me conocía, dijo en voz baja. Conocía toda mi vida. Me vigilaba. Pero usted ni siquiera se preguntó qué había sido de la hija de su hermana. Lupe se quedó sin palabras. ¿Y por qué iba a preguntármelo? La Laura tuvo la culpa. Ella se lo buscó. Y a su hija se la robaron. Se la quitaron mientras dormía. Sofía dio un paso al frente y Lupe retrocedió. Lo hizo Elena. Y usted lo sabía y se calló. Todos estos años. Yo no sabía. Lupe negó con la cabeza. Te lo juro. No sabía. La Laura desapareció. No le dijo nada a nadie. Pensé que se había ido por ahí, que se había perdido. Mi madre murió al año siguiente. Me quedé sola. Miente. Sofía lo dijo con calma, casi con indiferencia, y vio cómo Lupe se estremecía, como si la hubiera abofeteado. Usted lo sabía todo. Quizás no al principio, pero lo supo. Elena escribió en una de las cartas que intentó encontrar a Laura, que contactó a la familia. Eso la incluye a usted. Y no ayudó. No quiso. Lupe calló. Sus labios temblaban. Lárguese, dijo Sofía. Lárguese de mi casa. Ya te arrepentirás, siseó Lupe. ¿Crees que esto es todo? ¿Qué llegaste? ¿Te dieron unos papeles y ya es tuyo? No me rendiré tan fácil. Encontraré la manera. Lárguese. Lupe retrocedió hacia la puerta. Su rostro estaba desfigurado por el odio, el miedo, la rabia impotente. Eres igual que la Elena, escupió. La misma víbora. ¿Crees que te dejó la casa así nomás? ¿Por buena gente? No, niña. Ella tenía sus propios planes. Siempre los tuvo. Mejor pregúntate por qué se largó de la familia hace 40 años. Pregunta qué fue lo que hizo. Entonces sabrás de quién eres nieta en realidad. Y salió, dando un portazo. Sofía se quedó sola, en el silencio, en la oscuridad. ¿De quién eres nieta en realidad? Se dejó caer lentamente en una silla. Tomó el último sobre del fajo, el que no había alcanzado a leer. Las manos le temblaban. Lo abrió. Dentro había una sola hoja delgada, amarillenta, cubierta por una caligrafía pequeña y temblorosa. Y una fotografía. Sofía miró primero la foto. Dos chicas muy jóvenes, casi niñas, de pie, abrazadas frente a una cerca. Una era rubia, de cara redonda, con una amplia sonrisa. La otra, morena, delgada, con una mirada seria en sus enormes ojos. En el reverso ponía, Elena y Catalina, hermanas. El último verano. Catalina, la madre de Laura y Lupe, la que bebía y corrió a su hija embarazada de la casa. Sofía dirigió la vista a la carta. Sofita, si estás leyendo esto, significa que llegaste hasta el final, que estás lista para oír la verdad. Seguramente Lupe ya vino a verte. Siempre fue codiciosa, envidiosa igual que su madre. Es decir, Catalina, aunque Catalina no era su madre, ni era mi hermana. No de sangre. Nos criaron juntas desde bebés. Mi padre se casó con su madre cuando ambas teníamos 1 año. Crecimos como si fuéramos de la misma sangre, y nadie en el pueblo sabía que éramos hermanastras. Voy a contarte lo que he ocultado toda mi vida. Aquello por lo que me echaron de mi familia. La razón por la que Catalina odiaba tanto a Laura, aunque ella misma nunca supo el verdadero motivo. Yo tenía 17 años. Era tonta, ingenua, creía en el amor. Llegó al pueblo un nuevo maestro, joven, guapo, educado y casado. Su esposa estaba esperando un hijo. Ya te imaginarás a dónde voy con esto. Nos vimos escondidas durante meses. Yo pensaba que era amor. Él decía que era amor. Y entonces quedé embarazada. Se asustó. Dijo que era el fin, que lo despedirían, que su esposa se enteraría, que todo se vendría abajo. Me dio dinero para un médico, para que me deshiciera del bebé. No pude. Mis padres se enteraron. Mi padre me golpeó hasta casi matarme. Mi madre lloraba y rezaba. Decidieron lo siguiente. Yo daría a luz y le entregaríamos el bebé a Catalina. Ella acababa de casarse y todavía no tenía hijos. Todos pensarían que era su hija, y yo me iría para no volver jamás. Y así lo hicimos. Di a luz a una niña en febrero, la llamé Laura, como mi abuela, la madre de mi mamá. La tuve en mis brazos un solo día, un único día,
y luego la entregué. Me fui a la mañana siguiente, me instalé aquí, en San Miguel del Silencio, en el otro extremo del mundo, como me pareció entonces. Trabajé en el campo, luego en la tiendita del pueblo, después en el correo. Viví sola, siempre sola. Laura nunca supo que yo era su madre. Nadie lo supo. Catalina la crió como si fuera suya. Al principio la quería, pero luego llegó a odiarla, porque Laura no se parecía a ella, porque crecía extraña, pensativa, incomprensible, porque le recordaba a mí, aunque Catalina nunca se lo admitiera ni a sí misma. Cuando Laura empezó a escribirme cartas, no respondí. Tenía miedo. Miedo de que la verdad saliera a la luz, de que todo se derrumbara. Idiota. Cobarde. Y cuando vino a mí, embarazada, rechazada por todos, me vi a mí misma. A mí, a los 17 años. Y comprendí que la historia se repetía. Una especie de maldición. Yo quería hacerlo mejor. Me llevé a Sofita, la llevé a la ciudad, la dejé en el hospital. Pensé que la encontrarían, que la darían a una buena familia, que crecería feliz, que no repetiría nuestros errores. Pero me equivoqué. Me equivoqué terriblemente. Laura no me perdonó, se fue y nunca más volvió. Murió hace 15 años en un cuarto de alquiler. Sola, de una neumonía. Me enteré demasiado tarde, ni siquiera pude ir a su funeral. ¿Y tú, Sofita? Creciste en una casa hogar, sola, sin familia, sin amor, sin nada. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Eres mi nieta, la única sangre que me queda. Quise buscarte, llevarte conmigo, criarte, pero no tenía el derecho. Tenía miedo de empeorarlo todo, de destrozarte la vida como destrocé la de tu madre. Así que me limité a observar desde lejos, a través de Doña Clara, en mis raros viajes a la ciudad. Te vi crecer, convertirte en una mujer fuerte, inteligente, hermosa. Y recé. Era lo único que me quedaba. La casa es tuya, por derecho de sangre. Eres la última de nuestra estirpe, que al menos algo te toque. Perdóname. Si puedes. Te quise cada día, cada hora. Tu abuela, Elena. Sofía no lloró. Se quedó sentada, mirando la carta, y sintió un vacío, un enorme y resonante vacío en su interior. Una abuela. Tuvo una abuela todo este tiempo. Vivía a 4 horas de distancia, sabía de ella, la observaba, la quería a su manera, desde lejos. Y nunca fue a verla, nunca la abrazó, nunca le dijo, eres mía, soy tuya, somos familia. ¿Por qué? Miedo. Cobardía. Las eternas excusas. Será lo mejor. No tengo derecho. Tengo miedo de hacer daño. Y el resultado, 3 vidas rotas. Elena, Laura, ella misma. Sofía arrugó la carta. Luego la alisó. La dobló con cuidado y la guardó de nuevo en el sobre. Ya no le temblaban las manos. Qué extraño. Pensó que lloraría, que gritaría, que se golpearía la cabeza contra la pared. Pero en lugar de eso, nada. Vacío. Se levantó. Se acercó a la ventana. Afuera era de noche. La oscuridad. Siluetas de árboles contra el cielo. En algún lugar de esa oscuridad vivía Lupe, sabiendo la verdad, o al menos una parte, y callando. Todos callaban. ¿Y su padre? Sofía recordó las palabras de Lupe. Su familia. Ricos. Respetados. Una mancha en su reputación. Alejandro. El que abandonó a Laura. El que sus padres se llevaron lejos. ¿Seguiría vivo? ¿Y si lo estaba? ¿Sabría que tenía una hija? Sofía volvió a la mesa, rebuscó entre los papeles que quedaban en el baúl. Cartas, fotos, algunos recibos, certificados. Y de repente, un recorte de periódico. Viejo, amarillento, con los bordes raídos. La boda del año, decía el titular. Debajo, la foto de una pareja joven. Él, de traje, ella, de vestido blanco. Sonrisas felices, flores, confeti. El pie de foto decía, Alejandro Vega Cárdenas, heredero del Imperio Comercial Grupo Vega, contrajo matrimonio con Isabel Fuentes. La fecha era de 1 año después del nacimiento de Sofía. Miró el rostro del hombre, joven, apuesto, despreocupado. Lo miró y se reconoció, el corte de los ojos, la forma de la barbilla, el arco de las cejas, su propio rostro, su propio reflejo. Así que este eres tú, papá. Por la mañana, Sofía se fue a la ciudad. No a la suya, sino a otra, una grande, Monterrey. La misma donde, 30 años atrás, se encontraban las oficinas del Grupo Vega.
Encontró la dirección en los viejos recortes de periódico que Elena había guardado con esmero en una carpeta aparte. Había muchos recortes, artículos sobre la familia Vega, sus negocios, sus éxitos y fracasos. Elena no solo había vigilado a su nieta, los había vigilado a todos. El autobús se sacudía en la carretera. Por la ventana pasaban campos áridos y pueblos grises. Sofía se miraba en el reflejo del cristal y pensaba, ¿para qué? ¿Para qué voy? ¿Qué le diré a ese hombre, si es que sigue vivo? ¿Si accede a recibirme? Hola, soy tu hija. Ridículo, patético, estúpido. Pero no podía detenerse. Algo le impulsaba hacia adelante. No era curiosidad ni esperanza. Era rabia. Una rabia fría y serena que se había acumulado en su interior durante todos esos años y que por fin había encontrado una salida. Él debía saber. Debía mirarla a los ojos. Debía responderse, al menos a sí mismo. Las oficinas del Grupo Vega se habían mudado hacía mucho tiempo. En la antigua dirección ahora había un centro comercial, cristal, concreto, letreros luminosos. Sofía se paró en la entrada, observando a la multitud con bolsas de compras, y sonrió con amargura. El tiempo lo borra todo, pero no todo. Entró en un café internet cercano, un lugar pequeño y polvoriento con computadoras viejas. Pagó por una hora y empezó a buscar. Alejandro Vega Cárdenas. 52 años, dueño de una cadena de tiendas de materiales de construcción. Casado con Isabel Vega, de Soltera Fuentes. 3 hijos, un varón y 2 mujeres. Reside en una zona exclusiva, en su propia casa. Miembro de la Cámara de Comercio de la ciudad. Mecenas, un hombre respetado. Sofía miró su foto, una reciente, de algún evento de caridad. Había envejecido. Claro, tenía canas. Se había ensanchado de hombros. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Fríos, claros, con una mirada entrecerrada. Imprimió la dirección. La casa de los Vega se erguía detrás de una alta barda de ladrillo rojo. Portones de hierro forjado. Cámaras de seguridad. Arbustos bien cuidados a lo largo del camino de entrada. Una riqueza que no grita, pero que deja claro, aquí viven los dueños de la vida. Sofía se detuvo enfrente. El corazón le latía a un ritmo constante, tranquilo, extraño. Pensó que estaría nerviosa, pero en su lugar solo sentía frío. Un frío glacial y punzante en su interior. Se acercó al portón. Presionó el botón del interfono. Un zumbido. Una voz de mujer, joven, irritada. Sí, necesito ver al señor Alejandro Vega. ¿Quién lo busca? Sofía hizo una pausa. Dígale que es por el asunto de Laura. Él entenderá. Silencio. Largo. Denso. Luego. Un clic. Espere. Pasaron unos 10 minutos. Sofía esperaba junto al portón, con las manos en los bolsillos. El viento le alborotaba el pelo, se colaba bajo su chamarra. No se movió. Finalmente, el portón vibró y se deslizó lentamente hacia un lado. Detrás estaba un hombre, el mismo de la foto, del recorte de periódico, de los sueños que nunca tuvo. Alto, canoso, con un abrigo caro. Su rostro era una máscara. Ni sorpresa, ni miedo, solo tensión en las comisuras de los labios. ¿Quién es usted?, preguntó él. Sofía dio un paso al frente. Me llamo Sofía. Tengo 29 años. Mi madre era Laura. ¿La recuerda? Él no respondió, pero Sofía vio como algo temblaba en sus ojos. Reconocimiento, miedo. Veo que sí la recuerda, dijo ella. Podemos hablar aquí, en la calle, o adentro. Usted elige. Vega guardó silencio unos segundos. Luego se hizo a un lado. Pase. El despacho era grande, oscuro, lleno de libros y algunas estatuillas. Olía a madera y a tabaco caro. Vega se sentó detrás de su escritorio e indicó a Sofía una silla enfrente. Ella permaneció de pie. Y bien, dijo él. Su voz era uniforme, profesional. Usted afirma que es. Yo no afirmo. Lo sé. Tengo pruebas, cartas, fotografías, documentos. Mi madre escribió sobre usted, sobre cómo la abandonó embarazada, cómo sus padres la amenazaron. Mis padres murieron hace mucho tiempo. Eso no lo exime de su responsabilidad. Vega se reclinó en la silla. La miró de forma calculadora, como si evaluara una mercancía. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? Sofía sonrió con desdén. ¿Dinero? ¿Cree que he venido por dinero? ¿Y para qué más? Se encogió de hombros. Todo el mundo quiere algo. Reconocimiento. Una herencia. Un escándalo en la prensa. Elija.
Quiero que me mire a los ojos, dijo Sofía en voz baja, y me diga la verdad. Usted sabía que tenía una hija. Silencio. Vega desvió la mirada. Por primera vez en toda la conversación. La desvió. Lo supe, dijo finalmente. No de inmediato. Años después. Mi madre me lo confesó antes de morir. Me dijo que habían resuelto el problema. Que le pagaron a alguien para que Laura desapareciera. No pedí detalles. ¿No pidió detalles? No. ¿Por qué? Él levantó la vista. Y Sofía vio en sus ojos algo que no esperaba. No rabia. No desprecio. Vergüenza. Porque tenía miedo, dijo él. Miedo de que destruyera mi vida. Mi familia. Mi negocio, todo lo que había construido. Era joven. Estúpido. Egoísta. Pensé que si no lo sabía, era como si no existiera. Mi madre murió sola, dijo Sofía. En un cuarto de alquiler. De una neumonía. Tenía 33 años. Yo crecí en un orfanato. Sin familia. Sin nombre. Sin nada. Y usted vivió aquí. En esta casa. Con su esposa y sus hijos. Y no pidió detalles. Vega guardó silencio. No le pido dinero, continuó Sofía. No le pido reconocimiento. No necesito su casa. Ni su apellido. Ni su herencia. He venido a decirle una sola cosa. Existo. Sobreviví. A pesar de todo. Se dio la vuelta hacia la puerta. Espere. Sofía se detuvo. Laura, la voz de Vega se quebró. Yo la quería. De verdad la quería. Pero fui un cobarde. Mis padres dijeron que me quitarían todo si no obedecía. Me asusté. Esa no es una excusa. Lo sé. Sofía se giró. Lo miró. A ese hombre extraño que era su padre. Y no sintió nada. Absolutamente nada. Adiós. Alejandro Vega. Salió. Afuera llovía, una llovizna fina, fría, de noviembre. Sofía caminaba por la acera mojada, sin rumbo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, mezclándose con las gotas de lluvia. Y eso fue todo. El gran encuentro. Pensó que se sentiría mejor, que la verdad la liberaría, pero la verdad resultó ser tan vacía como todo lo demás. Detrás de ella oyó unos pasos rápidos. Sofía se dio la vuelta. Una mujer joven, de unos 20 años. Corría hacia ella con un impermeable ligero, cabello claro, ojos claros, hermosa, muy parecida a Vega. Espera, gritó. Por favor, espera. Sofía se detuvo. La mujer la alcanzó, sin aliento por la carrera. ¿Tú de verdad eres mi hermana? La lluvia arreciaba. Sofía miraba a la mujer que tenía delante, mojada, despeinada, con desesperación en los ojos, y no sabía qué decir. Hermana. Tenía una hermana. Otra pieza de una familia que no sabía que tenía. Me llamo Paulina, dijo la mujer, recuperando el aliento. Paulina Vega. Yo oí tu conversación con mi padre. Estaba detrás de la puerta. Perdón, no quería escuchar. Pero escuchó. Sí. Paulina no desvió la mirada. Quiero saber la verdad. Toda la verdad. Sofía permaneció en silencio. La lluvia le resbalaba por la cara. Por el pelo. Le goteaba dentro del cuello. Le daba igual. ¿Para qué? Preguntó finalmente. ¿Qué más te da? Tienes una familia. Una casa. Un padre. Lo tienes todo. Tengo mentiras, respondió Paulina en voz baja. Toda una vida de mentiras. Mi padre nunca me miró a los ojos. Nunca me dijo que me quería. Yo pensaba que era porque él era así. Frío. Reservado. Pero ahora entiendo. Simplemente tenía miedo. Miedo de verte en mí. Sofía se estremeció. ¿Qué? ¿Te pareces a él? Mucho. Más que yo o mi hermano. Paulina sonrió con amargura. Quizás por eso se escondía de la verdad. Porque sabía que si miraba a sus propios hijos, vería a la que abandonó. Entraron en una cafetería cercana. Pequeña. Semivacía. Con las ventanas empañadas y olor a café. Se sentaron una frente a la otra. Guardaron silencio durante un largo rato. Cada una buscando las palabras. Finalmente, Paulina habló. Cuéntame de ella, de Laura. ¿Cómo era? Sofía negó con la cabeza. No la conocí. Tenía apenas unas semanas cuando nos separaron. Todo lo que tengo son cartas. Viejas cartas descoloridas que escribió cuando era más joven que tú. Le contó todo, desde el principio. Sobre la casa hogar, la carta del notario, la casa en San Miguel del Silencio. Sobre el tapete que escondía una trampilla. Sobre el baúl con las cartas. Sobre Elena,
que resultó ser su abuela. Sobre Laura, que murió sola, sin perdonar nunca. Paulina escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin hacer preguntas, solo estremeciéndose de vez en cuando, como si recibiera un golpe. Cuando Sofía terminó, Paulina se quedó mirando por la ventana durante un largo rato. Luego dijo, quiero ayudar. ¿Ayudar en qué? No lo sé. Se volvió hacia Sofía. Pero no puedo simplemente irme y fingir que no ha pasado nada. Eres mi hermana, de sangre. Y lo que te hicieron es injusto. Monstruosamente injusto. La justicia no existe, dijo Sofía. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Entonces vamos a crearla. Regresaron juntas a San Miguel del Silencio. Paulina al volante de su coche. Sofía en el asiento del copiloto. 3 horas de viaje casi en silencio. Pero no era un silencio pesado, sino más bien pensativo. 2 mujeres, unidas por el azar y la sangre, intentando entenderse. La casa las recibió con silencio y olor a humedad. Sofía abrió las contraventanas. Dejó entrar la luz. Paulina caminó por las habitaciones, observando los muebles viejos, las fotografías descoloridas en las paredes. Aquí vivió ella, dijo Sofía. Elena, mi abuela, casi 50 años, sola. ¿Por qué no fue a buscarte? Tenía miedo. Como todos en esta familia. Sofía sonrió con amargura. El miedo es nuestra maldición familiar. Todos tuvieron miedo. Todos callaron. Todos se escondieron. Y al final, vidas rotas. Soledad. Muerte. Paulina le tomó la mano. Pero tú no tienes miedo. Fuiste a ver a mi padre. Lo miraste a los ojos. Eso no fue valentía. Fue desesperación. La diferencia es mínima. Afuera se oyó un ruido. Voces. Pasos. Un golpe en la puerta. Sofía abrió. En el umbral estaba Lupe. No estaba sola. Con ella había 2 hombres. Corpulentos. De aspecto hosco. Con chamarras sucias. Ahí está, dijo Lupe. Señalando a Sofía. La impostora. Se metió en casa ajena. Se robó una herencia que no es suya. Uno de los hombres dio un paso al frente. Junta tus cosas y lárgate. Por las buenas. Te lo estamos pidiendo. Sofía no se movió. Esta es mi casa. Por ley. Hay un testamento. Hay documentos. Puede ir a juicio si quiere. Pero va a perder. ¿Juicio? Lupe se echó a reír. ¿Cuál juicio? Niña, esto es el monte. Aquí hay otras leyes. ¿Crees que alguien se va a meter? Se te quema la casa y ya está. Un accidente. La instalación eléctrica es vieja. Sofía sintió como una furia helada crecía en su interior. ¿Me está amenazando? Te estoy advirtiendo. Lupe mostró los dientes. Tú no perteneces aquí. No eres nadie. Una recogida. Una huérfana. Yo soy de aquí. Aquí todos me conocen. Lárgate mientras puedas. No. La voz sonó a espaldas de Sofía. Paulina se adelantó, sacando su teléfono. Esto es propiedad privada, dijo con calma. Están aquí ilegalmente. Acabo de llamar a la policía y he grabado sus amenazas en video. Si no se van en menos de 1 minuto, enviaré la grabación a la fiscalía y a mi padre. Alejandro Vega Cárdenas, ¿le suena el nombre? Es miembro de la Cámara de Comercio. Tiene influencias y no le gusta nada que amenacen a su familia. Lupe palideció. ¿Su familia? Exacto. Sofía. Su hija. Mi hermana. Y si vuelven a acercarse a ella o a esta casa, me encargaré personalmente de que se arrepientan. Silencio. Lupe abrió la boca. La cerró. Miró a los hombres. Ellos intercambiaron una mirada y retrocedieron. Eso no es verdad, balbuceó. Mientes. Pruébenme. Paulina sonrió. Y ahora. Lárguense. Se fueron. En silencio. Deprisa. Sin mirar atrás. Sofía se volvió hacia Paulina. Gracias. De nada. Paulina se encogió de hombros. La familia debe proteger a los suyos. Familia. Una palabra que Sofía nunca había pronunciado. Una palabra que le parecía ajena. Vacía. Sin sentido. Y ahora, por primera vez, significaba algo real. Pasó un mes. Sofía se quedó en San Miguel del Silencio. Renunció a su trabajo en el archivo, se mudó a la vieja casa y empezó a repararla. Había mucho trabajo. El techo goteaba, la estufa echaba humo, los pisos crujían. Pero no se quejaba. Por primera vez en su vida, tenía su propio rincón, su propio lugar. Paulina venía cada fin de semana. Traía víveres. Ayudaba con las reparaciones. Se sentaba por las noches junto a la estufa a conversar. Se estaban conociendo.
lentamente, con cautela, como dos gatas que se olfatean. Vega llamó una vez. Su voz sonaba baja, insegura. Sofía, me gustaría que nos viéramos, que habláramos si no te opones. Ella guardó un largo silencio. Lo pensaré, dijo finalmente. Y colgó. Quizás algún día aceptaría, quizás no. Aún no había decidido si necesitaba a ese hombre en su vida. Pero el simple hecho de que hubiera llamado, de que lo hubiera pedido, ya era algo. Un pequeño paso. Lupe no volvió a aparecer. Decían que había vendido su casa y se había ido a algún lugar del sur. A Sofía no le interesaron los detalles. Una tarde, mientras ordenaba la última caja del baúl, encontró otra fotografía, pequeña, gastada, en blanco y negro. En ella estaba ella misma, recién nacida, envuelta en el rebozo gris con el patrón geométrico, y dos mujeres a su lado, Elena y Laura. Las tres miraban a la cámara. Elena, con tristeza, Laura, con amor. Y ella, la diminuta Sofita, simplemente dormía. La única fotografía en la que estaban juntas. Las tres. Una familia. Sofía se apretó la foto contra el pecho y lloró. Por primera vez en muchos años. No de dolor, sino de otra cosa. Algo parecido a la paz. Afuera amanecía. Noviembre se iba, dando paso al invierno. La vieja casa crujía con el viento, pero se mantenía firme, como ella. Y esa es la historia. La historia de cómo una sola carta puede cambiar una vida entera. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si la historia los conmovió, denle un me gusta, compártanla con sus seres queridos. A veces, el dolor ajeno nos ayuda a valorar lo que tenemos. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias. Habrá muchas, y cada una merece ser escuchada.